Capítulo 4. Personas en las que Iwata confía. Una buena idea puede ser la solución a varios problemas al mismo tiempo. Eso es algo que aprendí de Shigeru Miyamoto, trabajando con él en Nintendo, cuando estábamos desarrollando videojuegos. Miyamoto lo planteó como un ejemplo de la metodología en la creación de videojuegos, pero su idea es un concepto muy versátil que, bajo mi punto de vista, se puede aplicar en muchos aspectos de la vida. A la hora de poner en práctica una solución, sea la que sea, siempre se presenta el dilema de, si toco esto, cambia aquello de allá. Algunas opciones mejorarán el producto y otras lo empeorarán. En la creación nunca surge un solo problema, sino que los problemas se encadenan y suelen presentarse en todas partes donde quiera que mires. Pero esto no solo se aplica al desarrollo de videojuegos. Sucede lo mismo en las corporaciones o en las relaciones personales. Presentar una solución para un solo problema no conduce a ninguna parte. Siempre da lugar a daños colaterales. A veces incluso planteará más problemas aparte de los que ya había en un principio, y lo que ha funcionado hasta entonces dejará de funcionar. En las reuniones que hacemos en busca de lluvias de ideas para discutir cómo abordar los problemas, siempre hay distintas sugerencias, pero generalmente suelen centrarse en resolver un solo problema, y esto es como poner un parche y continuar. Pero no se avanza con soluciones tan simples, ya que solo se progresa en proporción al nivel del esfuerzo. Cuando se trata de videojuegos, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que el juego no sea lo suficientemente entretenido. Por supuesto, cuantas más ideas, opciones y material se añadan, por ende, más diversión para el jugador. Sin embargo, como contrapunto, la cantidad de tiempo y recursos humanos destinados a la creación es limitado. No es realista proponer simplemente la teoría de cuanto más mejor cuando existen limitaciones. Hay ocasiones en las que una sola idea resuelve un problema que a su vez resuelve otro, e incluso conflictos que parecían no tener relación alguna entre sí. Miyamoto está constantemente tratando de encontrar este tipo de ideas, y cuando digo constantemente me refiero a todo el tiempo. Es extremadamente persistente. Una vez, cuando era presidente de HAL Laboratory, Miyamoto me llamó por teléfono de repente. Lo primero que me dijo fue, «Lo tengo, Iwata». Lo que tenía era una idea para un videojuego que estábamos desarrollando juntos. Una idea brillante que resolvió de un plumazo 3 o 4 de los grandes problemas a los que nos enfrentábamos. Con su idea todo comenzó a funcionar. Esta sería la definición de una gran idea que hace progresar el proyecto y lo impulsa hacia la meta. Miyamoto cree que la principal labor del director de un videojuego es descubrir esas grandes ideas. En mi caso, creo que no se trata solo de juegos. El mundo está lleno de problemas. Como si toco esto de aquí, cambia aquello de allá. Lo llamo compensación. Todos nos enfrentamos a esas compensaciones en nuestro día a día. En el caso de la creación de videojuegos, se puede creer que cuanto más presupuesto, mejor. Cuantos más recursos humanos, mejor. Cuanto más tiempo se le dedique, mejor. Eso es obvio. Sin embargo, hacerlo obvio significa a su vez hacer lo mismo que todos los demás. Eso no fomenta la competitividad entre empresas. En cambio, al esforzarse en profundizar hasta llegar a la raíz de los problemas, a veces se descubre que lo que parecían ser fallos aislados están realmente conectados. Un solo cambio puede tener repercusión en problemas que se creía que no tenían relación en un principio. De este modo, se pueden resolver diferentes conflictos a la vez y seguir adelante. Por eso, cuando recibo una llamada de Miyamoto y me dice, «Tengo una idea», sé que esa idea será la solución de muchos problemas. Cuando Miyamoto mira por encima de tu hombro. Durante mis primeros años como desarrollador de juegos de video, cuando los juegos que creaba no se vendían lo suficiente, me decepcionaba y me preguntaba la razón. No es por alardear, pero en términos tecnológicos o de técnica, mis juegos no eran inferiores a los demás, pero aún así no se vendían. Sin embargo, los que creaba Miyamoto se vendían como pan caliente. Es decir, sus ventas multiplicaron por docenas en comparación con los que yo creaba. Si comparaba las calidades en cuanto a tecnología y calidad, los míos no salían perdiendo. Quería saber cómo atraer a los clientes de la misma forma en que lo hacía Miyamoto, y por eso le observaba buscando comprender nuestras diferencias. Yo solía pensar desde la rigurosa perspectiva de un creador. En cambio, Miyamoto trabajaba dando saltos de fe. Solía decir, si lo hacemos así, esto es lo que podemos esperar, y por alguna razón acertaba a menudo. Aún así, él no era Dios, y también había momentos en los que cometía errores. Pero lo destacable era la forma en que corregía esos errores. Iba en busca de un empleado que no tuviera nada que ver con el juego que estaba desarrollando,
Ponía en sus manos el mando y le decía, «Adelante, juega», sin explicarle nada más. Actuaba así incluso desde antes de ser reconocido como un creador de videojuegos de renombre internacional, cuando todavía era subgerente o gerente, ya no me acuerdo bien. Ya entonces Miyamoto recurría a personas ajenas a los proyectos, sentándolas frente a la consola y arrojándoles el control para que jugaran a los proyectos que creaba. Les decía, «Pruébalo», y se mantenía inmóvil tras ellos, observándolos en completo y perturbador silencio. Es lo que solían llamar cuando Miyamoto mira por encima de tu hombro. No fui consciente de la importancia de todo esto hasta trabajar con él. Comprendí que los desarrolladores no podemos ir hasta cada cliente para poder explicarle en detalle nuestro juego, nuestras intenciones o de qué forma deberían jugar. Solo si vemos al cliente jugar podemos entender cómo se sentirá. Los jugadores no siempre comprenderán cada detalle que el creador quiera transmitir y pueden sentirse confusos en lugares y momentos que el creador nunca hubiera imaginado. Miyamoto supo dar con la solución a este problema con su táctica de observar por encima del hombro. Al ver cómo otras personas juegan, comprueba en detalle cómo responden e interactúan, siendo capaz de intuir cómo jugarán en el futuro los clientes que no tienen ningún conocimiento previo del videojuego. Averigua lo que no entienden, lo que dejan pasar, las dificultades que se les presentan conforme avanzan. Por lo tanto, a Miyamoto no le importa su larga experiencia como desarrollador, sino que da prioridad a que el jugador pueda entender al 100% su juego, y si no lo consigue, se culpa y trata de solucionarlo. En resumen, Miyamoto siempre pensó desde la perspectiva del cliente y desde el principio encontró el método idóneo para conectar con ellos, mientras que a mí me preocupaba más que mi juego se viese bonito. En ningún momento tuve en cuenta cómo se sentirían los clientes al jugar. Al igual que mi yo del pasado, hay muchos desarrolladores que piensan que su opinión representa la de los clientes, pero cuando los clientes reaccionan de forma distinta a como intuimos, nos preguntamos por qué y cómo resolver el problema de raíz. En situaciones así es complicado no sentir el peso de nuestra propia opinión, que en mi caso solía ser el resultado de una mezcla de hechos e hipótesis. Lo que más distinguía a Miyamoto era que, a pesar de ser extremadamente terco en su punto de vista, era capaz de contemplar con serenidad cómo se sentían otras personas al jugar sus videojuegos. Si descubría que había algo que no entendían, simplemente dejaba de lado su postura y probaba nuevos enfoques. De estar examinando el proyecto con lupa, de repente era capaz de pasar a avistarlo a 10.000 metros de altura. Por lo general, cuando se pasa demasiado tiempo trabajando en el mismo proyecto, es normal quedarnos atrapados en nuestro punto de vista particular. Pero él no era así. Tal vez su afirmación sobre resolver múltiples problemas con una sola idea también quisiera decir que, cuanto más de cerca se observa algo, cuanto más complicado se está, menos se comprende. Es algo que es imposible que notemos a no ser que seamos capaces de cambiar nuestro propio punto de vista, algo nada fácil de lograr. Miyamoto, en cambio, es capaz de cambiar su opinión y su punto de vista con total facilidad, por lo que es el tipo de personas que da soluciones que pueden salvar una vida y no rescatarla a costa de otra. La mayoría de la gente piensa en Miyamoto como una persona artística, llena de inspiración, un genio con un talento natural a quien le viene una gran idea tras otra, como guiado por la gracia divina. Pero en realidad no es así. Miyamoto es extremadamente lógico, pero eso no es todo. Su lógica se combina con su creatividad, concibiendo ideas que solo una persona que eligió la senda del arte como él podría llegar a imaginar en su mente. La verdad es que me frustra al mismo tiempo que le envidio profundamente. No estoy diciendo que yo no tenga talento, pero no me gustaría tener que competir contra personas como Shigeru Miyamoto o Shigesato Itoi en su propio terreno. ¿Tendría todas las de perder? Por lo general prefiero competir en aquello que soy bueno que en lo que se me da peor. El gran conocimiento de Miyamoto sobre las computadoras. Miyamoto no cursó estudios específicos sobre computadoras ni informática, pero ha experimentado mucho a través de la creación de videojuegos, desde los días en los que las computadoras eran mucho más simples. Así que tiene un amplio conocimiento que le permite hacer lo que quiere con una computadora. La computadora, que es la herramienta indispensable para programar, es algo familiar y conocido para él. Esto no quiere decir que lo sepa todo sobre programación, pero sí sabe para qué es útil una computadora y para qué no lo es. Por ejemplo, cuando un programador le dice, no puedo hacer esto, él no pide que lo resuelva por su cuenta. Al contrario, quiere que le explique cómo funciona el programa. Una vez que el programador le ha explicado el código y la configuración, entonces Miyamoto responde, si usas la configuración de esta forma, ¿no se podría arreglar? Y así acaban dando con la solución.
Por ejemplo, ocurrió algo similar cuando desarrollábamos Pikmin. Aquel juego tenía movimientos y mecanismos sencillos, pero resultaba complicado lograr combinarlos sin que nada fallase. Las computadoras ejecutan procesos y funciones simples, pero la diversión y la dificultad de programar es combinar todos esos procesos simples en procesos mucho más complejos. Miyamoto no se implica de lleno en los aspectos técnicos de la programación, pero conoce muy bien las bases de la funcionalidad y tiene muy buenas ideas. Es por eso que puede interactuar con programadores sin tener ningún conocimiento especializado de programación. Les sugiere soluciones y alternativas tan pronto comprende cómo funciona el programa. Creo que no hay muchos creadores de videojuegos como Shigeru Miyamoto. En Nintendo formamos grupos de personas que tratan de aportar soluciones a un problema desde distintos puntos de vista. Cuando adoptamos este tipo de enfoque, independientemente de si Miyamoto está involucrado o no en el proceso, logramos una calidad extremadamente alta. A base de aportar ideas de forma individual, se consiguen buenos productos. Sin embargo, esto no es lo único que determina la buena recepción de un videojuego. 2 formas de reconstruir Earthbound. Cuando el desarrollo de Earthbound, conocido como Mother 2 en Japón, estaba a punto de desmoronarse, el equipo me llamó en busca de ayuda. Porque además de presidente, también había sido programador en HAL. Tan pronto supervisé el proyecto, supe que, siguiendo por aquel camino, el juego nunca llegaría a un buen puerto, de modo que fui a hablar con Shigesato Itoi, el principal responsable del equipo, y le dije que si seguíamos así, no había nada que hacer. Él respondió que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que el proyecto saliera adelante, y yo le respondí que solo había 2 formas de conseguirlo. La frase que dije a continuación llegaría a ser conocida por todos los fanáticos de Earthbound. Tomará al menos 2 años arreglar este juego con lo que tenemos, pero si empezamos desde cero, podríamos tenerlo listo en solo medio año. ¿Qué eliges? Al final acabamos rehaciendo el juego desde cero, aunque yo estaba dispuesto a aceptar cualquiera que fuese su decisión. Lo cierto es que si hubiera tenido que elegir lo que me parecía más idóneo, yo también habría optado por comenzar desde cero. Pero como no estuve implicado en el proyecto desde el principio, habría respetado cualquier decisión que el equipo hubiese tomado. Mi tarea era impulsar el proyecto otra vez, fuese como fuese. ¿Cómo decirles a las personas que habían trabajado tan duro durante años en el desarrollo de un proyecto que había que empezar de cero por imposición? Muchos de los empleados se habrían molestado e incluso los ánimos generales hubieran decaído. Para mí era importante no arruinar la atmósfera de trabajo. No se puede aparecer de repente y destruir todo lo que otros han creado. No se convence a los demás de esta manera. La atmósfera positiva del equipo es crucial. Por eso decidí que era mejor presentar sugerencias y dejar que fuesen ellos quienes eligieran la que considerasen más conveniente. El desarrollo de Earthbound necesitó alrededor de 5 años en total, desde el comienzo hasta la finalización del proyecto. Trabajaron durante 4 años sin mí y yo me uní en el último año. Puede que ayudase a reorganizar de cero el proyecto y a solucionar los problemas, pero los elementos esenciales los crearon durante los 4 años de trabajo sin mí. Los gráficos, los escenarios y la banda sonora estaban completos sin que yo hubiese tenido nada que ver. Gran parte del trabajo ya estaba hecho. Con todos estos materiales a punto, decidí comenzar a hacer pruebas con el juego directamente, aproximadamente un mes después. Le mostré a Shigesato Itoi una versión revisada con añadidos, con el mapa y todo a punto. Todos se sorprendieron muchísimo. De hecho, parecían tan felices que hasta me sentí confundido. No había hecho apenas nada, pero así de atascado estaba el proyecto. 6 meses después ya era posible jugar Earthbound, aunque después de eso decidimos pulirlo un poco más y nos llevó otros 6 meses más o menos resolver todos los problemas hasta que finalmente logramos completarlo. Si nos basamos en los resultados, parece que el juego acabase de completarse un año después de que me uniera a la plantilla, pero realmente lograrlo en tan poco tiempo fue posible gracias a los 4 años de trabajo previo que había dedicado el resto del equipo. Un juego con tantos matices, detalles interesantes y personalidad única nunca hubiera sido posible de desarrollar en un solo año. El trabajo que realizaron durante aquellos 4 años no fue en vano. En Earthbound puede sentirse el espíritu creativo que guió a todos a los que trabajaron en su duro desarrollo. Earthbound y el aumento de aficionados a los videojuegos. Earthbound ha sido un juego de culto, aclamado durante años, como curiosidad. Lo que cada uno recuerda con cariño del juego varía mucho en función de la persona. A algunos les gusta la música, a otros sus diálogos. Cada uno disfruta de algo en particular. He escuchado opiniones de gente a la que hizo llorar, mientras que otros odiaban el sonido de Master Belch, Geppu en japonés.
El juego marcó los recuerdos de generaciones de jugadores, cada uno en distintos momentos. Les hizo conmoverse y llorar, o reír a carcajadas por lo ridículo que era. Cuando escucho las reminiscencias y opiniones de distintas personas, a menudo me siento identificado al recordar mis partes favoritas, aunque también tenga mis propios puntos de vista. Creo que lo que hace a Earthbound tan especial es, en gran parte, el papel que juega Shigesato Itoi en su creación. Hoy en día ya no hay personas que hagan videojuegos como Itoi, por eso ya no hay juegos como Earthbound. Shigesato Itoi es un auténtico adicto a los videojuegos, por eso tiene el corazón de un jugador y sabe cómo dirigirse a los clientes. Tiene mucha experiencia como jugador y como desarrollador, y ambos aspectos combinados le hacen una persona única. Diría que este juego también está influenciado por su propia personalidad. Earthbound comparte el estilo de los videojuegos de rol japoneses tradicionales, un formato muy extendido, por lo que en ese sentido no era nada especial. Sin embargo, en conjunto, es un juego único que no puede compararse con ningún otro. Creo que se debe a todas las experiencias que Shigesato Itoi creó para este juego. Momentos interesantes, momentos tristes, momentos absurdos, detalles fuera de lo común. Este compendio tiene un efecto en el jugador, y por eso sigo pensando que no hay ningún otro juego como este hoy en día. Para adultos, niños e incluso para tu hermana, son las líneas que Shigesato Itoi escribió para Earthbound. Unirme a la creación de Earthbound en su etapa final me ayudó a conocer más profundamente a Itoi y sus palabras me marcaron. Después de convertirme en presidente me comprometí y me planteé como meta que aumentaría la cantidad de aficionados a los videojuegos en el mundo. Después de todo, este ideal requería hacer videojuegos que pudieran gustar a los adultos, a los niños y también a las chicas. Además, en Earthbound, si se juega durante el tiempo suficiente, el propio juego está configurado para que el padre del protagonista diga: ¿por qué no te tomas un descanso? Este concepto también lo trasladamos al posterior desarrollo del Wii. Sin aquel sistema en el que el padre habla cada 2 horas, creo que no habría existido la posibilidad de registrar el tiempo total de juego en Wii a posteriori. Por lo tanto, Earthbound es un juego muy especial e implicarme en su desarrollo me sirvió de inspiración para muchos otros proyectos en el futuro. Los planes de trabajo de los que habló con Shigesato Itoi, lo recuerdo como si fuera ayer. Ocurrió justo después de acabar el desarrollo de Earthbound. Quería que Shigesato Itoi se convirtiera en asesor en Hell Laboratory, donde yo trabajaba, y se lo pedí personalmente. Fui a visitarlo a su oficina para mantener una conversación con él. En aquel momento, por alguna razón, me sinceré y le hablé a Itoi acerca de mi visión y filosofía de trabajo, y me di cuenta de que nada había cambiado en absoluto desde mis inicios. Tantos años atrás. Trabajo en esto porque me hace feliz que la gente disfrute de mis creaciones, ya sea un cliente, un compañero de trabajo o una empresa en general. Lo que más me gusta es hacer felices a las personas que me rodean. Esa siempre fue mi motivación para seguir adelante. A día de hoy sigue siendo un misterio para mí cómo pude contarle una historia así, de todo corazón, a una persona a la que conocía desde hacía poco más de 1 año en aquel momento, y que no era tan cercana para mí. Con un amigo al que conociera de hace 20 años, no me importaría abrirle el corazón y hablar sobre estos temas. Pero aquel día hablé con Itoi como si estuviese hablando con alguien a quien conociese de toda la vida. Simplemente ocurrió de esa forma. Pero lo más increíble de todo fue que, en cuanto terminé de hablar, Itoi dijo: «Opino lo mismo». Entonces me di cuenta de por qué todo había funcionado tan bien entre nosotros. Abordamos el trabajo de forma diferente, nuestras personalidades son distintas y los caminos que elegimos también. Pero Shigesato Itoi y yo teníamos la misma filosofía de trabajo y una extraña sincronía. A partir de ese momento sentí que Itoi y yo nos volvimos muy cercanos. Creo que la razón por la que seguimos trabajando juntos a día de hoy, después de tantos años, es porque nuestros puntos de vista son muy similares. Lo supe desde aquella primera vez que compartí mi filosofía de trabajo con él y dijo que opinaba lo mismo. Desde ese momento seguimos trabajando juntos y no dejamos de mantener el contacto. A día de hoy sigo sintiendo que ayudar a otras personas y hacer felices a los demás son el combustible en mi día a día, el motor que mueve a cada una de mis acciones. Me divierte mucho supervisar los resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes, o me hace increíblemente feliz cuando nos elogian o se quedan satisfechos con nuestros productos. Esta es la razón por la que trabajo, y más específicamente por la que existo. Si me privase de este impulso, perdería toda mi energía vital sin importar cuán fuerte fuera antaño. Sin embargo, al recibir las sonrisas de los clientes y el agradecimiento de mis amigos y compañeros, mi energía se dispara. Creo que todos en Nintendo trabajamos por las sonrisas de nuestros clientes y fans.
Es lo que más nos levanta el ánimo y por lo que siempre permanecemos en movimiento sin detenernos. Las lecciones de Hiroshi Yamauchi. En el transcurso de los 5 años que me tomó reconstruir HAL Laboratory, es decir, antes de comenzar a trabajar para Nintendo, tuve la oportunidad de sentarme a hablar con el señor Hiroshi Yamauchi, quien por aquel entonces era presidente de Nintendo. Shigesato Itoi y yo, a veces también Shigeru Miyamoto, solíamos reunirnos con él. Todavía no comprendo la razón por la que el señor Yamauchi nos dedicaba su tiempo, ni qué tenía en mente cuando organizaba nuestras reuniones, pero acabó convirtiéndose en mi mentor. Él debía de darse cuenta de lo entusiastas que éramos. Como presidente de Nintendo siempre estaba muy ocupado, pero parecía entusiasmarle pasar el tiempo y dialogar con nosotros. El presidente Yamauchi, que era conocido por ser una persona que apenas sonreía, siempre mostraba su sonrisa cuando hablaba en la intimidad con nosotros tres. Pensando en ello, hablar con él era como asistir a clase. Nos enseñaba muchas lecciones. ¿Qué es entretenimiento? ¿Qué es software? ¿Qué es lo que necesita Nintendo? ¿Qué debería hacer Nintendo en el futuro y qué no? Por ejemplo, el señor Yamauchi dijo, si Nintendo intenta luchar de frente, perderá. Debemos encontrar nuestro propio lugar, no malgastar nuestra energía en disputas absurdas. En lenguaje empresarial, podría definirse con el término estrategia del océano azul. El señor Yamauchi era consciente de que, incluso si se crea un hardware revolucionario, pero continúa utilizándose para repetir lo mismo de siempre, no se sentirá como algo nuevo. Y no revolucionará el mercado ni hará posible que más personas se interesen por los videojuegos. El señor Yamauchi ya tenía en cuenta todo esto en aquel momento. Si se hace lo mismo de siempre, una y otra vez, nuestros videojuegos no tendrán carácter, y si carecen de carácter no crearán ninguna clase de competencia. Además, al señor Yamauchi no le importaba discutir sobre asuntos políticamente incorrectos. Tenía mi misma teoría sobre desarrollar aquello en lo que cada persona destaca. El pensamiento que se convirtió en la piedra angular de mi forma de gestionar la empresa. Por aquel entonces yo era joven y no tenía experiencia, así que pensaba que juzgar a las personas de aquel modo no era lo más adecuado, ya que suponía demasiado esfuerzo. Pero en retrospectiva, sin duda era lo idóneo y lo esencial. A partir de entonces recibí toda clase de lecciones del señor Yamauchi. Lo que más solía repetir era, no hagas lo mismo de siempre. Aquel episodio marcó nuestras vidas y dio lugar a la posterior creación del Nintendo 10. Yo insistía una y otra vez en que la consola debía tener 2 pantallas. A raíz de ello decidimos crearla tal como se conoce ahora. Pero pienso que el significado real de todo aquello era hacer algo diferente del pasado. Tan diferente como tener 2 pantallas en lugar de solo una. Después de todo, la clave era no hacer lo mismo de siempre, como el señor Yamauchi nos había mostrado. Por lo tanto, las 2 pantallas fueron un referente para Miyamoto y para mí mucho antes del nacimiento del Nintendo 10. Entonces, un día nos dimos cuenta de lo divertido que podría ser combinar la tecnología de pantalla táctil y 2 pantallas en un dispositivo portátil, así que la idea concreta quedó resuelta. Teníamos una meta clara hacia la que avanzar. Recuerdo aquel momento con toda claridad. Hablaba con Miyamoto en un restaurante italiano cerca de la oficina, donde a menudo solíamos almorzar juntos. Y de repente gritamos al unísono, ¡ah, eso es! Fue una prueba de cómo las palabras del señor Yamauchi permanecieron en nuestro interior. Su «no hagan lo mismo de siempre» resonaba en mi mente una y otra vez. Sin embargo, la respuesta no surgió de inmediato. Esperábamos aquel momento, con sus ideales siempre presentes. Los principios del señor Yamauchi eran inquebrantables y el mensaje que me había inculcado con el tiempo acabó convirtiéndose en una parte de mí mismo. Así que podría decirse que actualmente me parezco bastante a él. Aunque bueno, diría que yo soy un poco menos estricto. De todos modos, nunca olvidaré las palabras del señor Yamauchi, porque él fue quien hizo crecer Nintendo como si se tratase de un milagro. Respeto mucho sus palabras. Si alguien habla sobre el señor Yamauchi en mi presencia, yo diré, gracias a su milagro podemos disfrutar de Nintendo tal y como lo conocemos hoy. Fragmento de las palabras de Iwata. 4ª parte. Cuando Shigesato Itoi comparte sus ideas, siempre aparece con algo que nunca se me había ocurrido. En el lenguaje del béisbol, diríamos que Itoi es capaz de lanzar bolas curvas que soy incapaz de ver venir. Sin embargo, se asegura de lanzarlas con facilidad para que pueda atraparlas. No ha habido ni una sola de sus ideas que no haya comprendido. Su estilo de lanzamiento es siempre innovador. Sus ideas son sumamente interesantes. El señor Yamauchi jugó un papel muy importante en Nintendo. Quizá Nintendo no sería tal como la conocemos sin él.
Por ejemplo, la razón por la que la Nintendo 10 tiene 2 pantallas fue porque el señor Yamauchi se empeñó en que debía ser así. Una y otra vez nos insistió en que fueran 2 pantallas. Miyamoto y yo nos preguntábamos cuál sería la utilidad de tener una segunda pantalla, y no dejábamos de pensar en eso hasta llegar a la conclusión de que había que emplear una de las pantallas como pantalla táctil. Por eso, sin la insistencia y el ímpetu del señor Yamauchi, Nintendo 10 tampoco existiría tal y como es. Idear fórmulas de juego fascinantes una tras otra es lo que mejor se le da a Miyamoto. Puede implicarse en el desarrollo en cualquier momento y de repente percatarse de detalles que los demás habíamos pasado por alto. Ha sucedido innumerables veces. Creo que lo hace de forma inconsciente. Por eso, cada vez que lo pienso, me frustro. A menudo, cuando el barco está a punto de zarpar, acabamos viéndonos obligados a hacer cambios de última hora en la estructura por culpa de nuestro buen amigo Miyamoto. Nos suele ocurrir, sobre todo en la creación de hardware y de consolas. Gran parte de lo que sé sobre el desarrollo de videojuegos lo aprendí de Miyamoto. Bueno, puede que deba llamarlo más copiar que aprender. Le llevo copiando desde mis días en HAL Laboratory. Siempre he estado observando a Miyamoto y preguntándome por qué tiene tanto éxito. Desde siempre fue un misterio para mí, y ahora por capricho del destino trabajamos juntos en Nintendo y es de lo más divertido. Una de las cosas más interesantes de Miyamoto es que comienza cada proyecto pensando desde la funcionalidad. En vez de agregar personajes a una historia sin más, siempre busca un motivo interesante por el que deban estar ahí. Probablemente su modo de pensar nace de sus estudios de diseño industrial. Sin ir más lejos, cuando decidió que Mario montara a Yoshi en Super Mario World, la idea comenzó como algo funcional. Para ser específicos, el sistema del Super Famicom no podía incorporar muchos sprites, el mecanismo técnico para mostrar imágenes en la pantalla, uno con otro. La razón por la que Yoshi tiene la forma que tiene fue por la limitación de la cantidad de sprites. Tal como lo hicimos, se alineaban unos con otros cuando Mario lo montaba, como se puede apreciar en el concepto del diseño de Yoshi. Fue diseñado desde la funcionalidad. Por eso Yoshi parece un dinosaurio, no porque quisiera que Mario estuviera subido sobre uno, sino porque era lo más óptimo desde el punto de vista funcional. Miyamoto atribuye una gran importancia a la funcionalidad en un juego, por lo tanto tiene muy claro lo que se le debe mostrar al jugador desde el inicio, y por eso suele dar instrucciones claras en el departamento de desarrollo, como «esto no es suficiente» o «esto hay que mostrarlo en este orden». A los desarrolladores que han estado trabajando durante mucho tiempo en el mismo proyecto les cuesta más poder intuir la sensación que sentirá un jugador que acaba de empezar a jugar por primera vez. Cuanto más se acerca el final del desarrollo, más se pierde dicha objetividad. Por lo tanto, es inevitable que Miyamoto aparezca a última hora y lo ponga todo patas arriba. Admiro a Miyamoto porque sabe sacar partido al material, incluso si el proyecto se ha descartado por errores. Siempre me impresiona. Normalmente, cuando un proyecto se pone patas arriba, se suele descartar el material erróneo. Pero Miyamoto dice, es un desperdicio deshacerse de todo el material, y al final lo aprovecha de una u otra forma. Incluso si hay algo que ya no se puede aprovechar en ciertos casos, igualmente lo tendrá en cuenta y sugerirá utilizarlo para otro proyecto en otro momento. Por eso no es que Miyamoto ponga todo patas arriba en el más estricto sentido de la palabra. Otra curiosidad de Miyamoto es que cuando alguien le presenta una razón contundente por la que algo es imposible de hacer, él no se conforma y se pregunta a sí mismo cómo hacerlo, y le da vueltas en su cabeza hasta dar con las condiciones necesarias para contradecir los argumentos de la otra persona. Nosotros decimos que, después de inmovilizar a su adversario, le golpea en los puntos más débiles. La gente en todo el mundo parece pensar en Miyamoto como el creador de multitud de personajes célebres y que sabe sacar partido de ello. Piensan que si crea un juego y pone de protagonista a uno de esos personajes, inmediatamente el juego llamará la atención. Pero quienes conocemos bien a Miyamoto desde hace tantos años, sabemos que no es así. Miyamoto ha estado criando a Mario desde que Mario era solo un muñeco saltarín, cuando nadie conocía el nombre Mario en este mundo. Lo mismo si era Donkey Kong, Link de Zelda o Pikmin. Los cuidaba de la misma manera, fuesen o no famosos por aquel entonces. Es decir, no es que estos personajes nacieran siendo populares por sí mismos, sino que fueron desarrollados a base de ideas interesantes, sentido común y mucho mimo por su parte. Fue a raíz de todo esto que se volvieron personajes atractivos para el público. Lo llamamos la magia de Miyamoto, pero para Miyamoto se traduce en un largo proceso de dedicación y esfuerzo. Hay una forma en la que yo definiría a un genio. Creo que un genio es una persona que sigue luchando cuando otros se cansan o se rinden.
No deja de pensar en perseguir su meta ni un instante de su vida, incluso si es algo agotador, incluso si no sabe si habrá o no recompensa al final del camino. No se rinde, pero vivir de ese modo no es una penitencia para quien pueda y quiera hacerlo. Aquellos que se rinden y piensan que vivir así es una penitencia nunca podrán superar a los que no. A eso yo le llamo talento. Si alguien puede encontrar algo por lo que valga la pena luchar sin cesar y sin pensar que lo está haciendo mal, por duro que sea, entonces será una persona muy feliz a su manera. Me definiría como el seguidor número 1 de Shigeru Miyamoto en este mundo.